Bueno, otro de los temas de los cuales queremos hablar hoy tiene que ver con la economía, está absolutamente vinculado con lo que está ocurriendo en este momento, en la discusión de mesa política en la Casa Rosada, con los datos que se conocen en estas horas del riesgo país, otra vez sobre los 500 puntos, la incertidumbre política y sobre todo fundada en los datos económicos. Uno de los datos, de los primeros que vamos a abordar, tiene que ver con este informe respecto del impacto de los servicios públicos en el dinero de las familias, ¿no? Que a mí me parece que es muy relevante para entender un poco la pérdida del poder adquisitivo. Hoy, luz, gas, agua, transporte, las tarifas de los servicios públicos ya representan un 12% del salario de los trabajadores argentinos. 12%, cuando esto, antes de que asuma el presidente Milei, representaba el 5%. Prácticamente se triplicó el impacto de los servicios en el salario de un trabajador. Este es un informe del Instituto Argentina Grande, del IAG, y refleja el impacto acumulado. Es muy relevante porque, miren, ustedes dirán, bueno, ¿y no están tomando en cuenta la inflación? Claro que sí estamos tomando en cuenta la inflación, porque desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un incremento de 966%, pero el nivel general de precios subió 241%. Es decir, tuvimos 241% de inflación en ese periodo, pero el aumento de los servicios públicos fue de 966. El salto más pronunciado en el gas, seguido por la luz y el tema del transporte fundamentalmente. Y esto es muy relevante para entender también en la contraparte los salarios registrados. El dato del CIPA, que es un dato que mira el gobierno especialmente, habla de paritarias que todas fueron a la baja, salvo 4 o 5 rubros que después vamos a detallar, encargados de edificios y camioneros. El resto está a la baja, es decir, está por debajo de la inflación. Vamos a ir con Carla Ricciotti y vamos a salir un poquito a la calle a ver cómo está impactando todo esto. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal, Débora? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito con la gente en este sentido, ¿no? A ver, ¿cuánto le consume del salario pagar impuestos, pagar transporte? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, una consulta. Sí. Hay un informe que dice que el pago de impuestos, de servicios públicos en general... Bueno, está bien, a ver si podemos hablar. Señor, lo molesto un segundito. ¿Cuánto paga de gas, de luz, de servicios en general, del transporte? ¿Cuánto de su salario le insume pagar todo eso? Mirá, con alquiler pago 1.250.000 más o menos. El alquiler más los impuestos y lo que gasta en transporte. Claro. ¿Y eso le consume casi todo el salario? Claro, todo el sueldo, directamente todo el sueldo. Todo así el sueldo. Que... No le queda mucho resto. Y mucho no, así que... Mucho no. Disculpe porque lo llevo a guardia. Muy bien, está apurado, está bien, no, por favor, muchas gracias. Señora, perdón que la moleste, una consulta. ¿Cuánto le insume de su salario pagar impuestos, transporte? No quiere opinar, está bien. Bueno, a ver. ¿Qué tal? Te molesto un segundito, una pregunta. Bueno, a ver si conseguimos alguna otra persona con quien podamos hablar. Viste, Débora, que siempre cuando estás en vivo pasan estas cosas, ¿no? Se complica poder conversar con alguien que pare. Señor, una preguntita nada más, ¿puede ser? Ok, muy amable. A ver. Claro, te hago una consultita, ¿puede ser? ¿Cuánto de tu salario te insume el gasto de servicios públicos, gas, agua, transporte también? Y aproximadamente un 20-25%. Más, mira, es bastante, es mucho del sueldo. Después con lo que te queda lo tratás de repartir. ¿Tenés que pagar alquiler también? No, afortunadamente no. Por suerte no. Pero tratás de repartir entre quizá darte algún gusto o alguna otra cosa que tengas que pagar. Sí, correcto. ¿La prepaga también te ha aumentado mucho? No. ¿Pagás prepaga? No pago prepaga, por suerte, no. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, mira, el 20%, me decía este señor, más del 20%. Así que ya eso es prácticamente el doble de lo que dice este estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una consultita nada más. ¿Cuánto de tu salario te lleva a pagar los impuestos? Digo, el agua, la luz, el gas, más el transporte, por ejemplo. El 80%. El 80%, casi todo el salario. Sí. ¿Tenés que pagar alquiler también? Depende, sí. ¿Vivís con alguien? ¿Podés compartir los gastos? Sí, depende, o sea, depende de muchas cosas. ¿De qué? ¿Si pagás alquiler? No, que depende del tema del porcentaje, depende si pagas alquiler o si pagas... Claro, por eso te pregunto en tu caso puntual, ¿cuánto de tu salario te insume pagar los impuestos y el transporte? ¿Vos me decís un 80% o a eso le incluís el alquiler? El tema de alquiler, sí, es el 70%. Con el alquiler el 80%. El 80%, sí. Te queda un 20% para
comida, para otro tipo de gasto. Para comer, sí, justamente ahora voy a comer. Que almuercen bien. Buen provecho. Gracias. Claro, Muy el tema amable. son los Bueno, ahí está un servicios, poquito ¿no, Carla? No, una no los muestra. impuestos, sino los servicios, Claro. ¿no? Básicamente que tienen prácticamente se ha triplicado lo que tenés que Exacto. lo que tenés que destinar de tu salario para pagar los servicios, la luz, el gas, el transporte, el agua. El punto es que todos entendemos que el pagar los subsidios o las tarifas pisadas, como tuvimos hasta acá, también era un costo para todos nosotros porque no era gratis, ¿no? Bueno, lo vivió el macrismo. Lo pagábamos con inflación, pero El macrismo no se animó, no es que no se animó, lo intentó, por eso habla muchas veces Milei de que la gente, un sector de la población, maduró, entre comillas, en el sentido de aceptar un reconocimiento de parte de bajar los subsidios, que se garantice, no te digo sin subsidios, pero una cierta realidad de lo que debía pagarse en materia de servicios. El tema obviamente es un equilibrio, La ¿no? batalla cultural que no pudo dar Macri respecto Exacto. de la necesidad de dejar de subsidiar los servicios, que además estábamos subsidiando las piletas calefaccionadas en los countries de zona norte o a personas que vivían en las zonas más acomodadas, no sé, de Recoleta o de Barrio Norte. Además, por algún lado lo terminas pagando, porque lo pagás vía otros impuestos, entonces, o vía inflación. Esa batalla cultural está dada por parte del gobierno actual, en donde la gente comprendió que tiene que pagar los servicios lo que valen. El punto es que no alcanza la plata porque los salarios están también atrasados. Hoy el informe del CIPA es muy relevante para comprender también que la mayoría de los salarios privados registrados están a la baja. Entonces ahí es como la tormenta perfecta, porque si a vos te triplicaron el impacto de los servicios en tus ingresos, y tus ingresos están además por debajo de la inflación, y bueno, entonces ahí se explica por qué hay poca plata en la calle, por qué hay mal humor social, por qué la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, hay un contexto que también no solamente estuvo atravesado por la resistencia de un sector de la gente que no le gustó lo que en su momento era el tarifazo que se le adjudicaba a Macri. Hubo en agosto del 2016 un fallo de la Corte Suprema, recordarás todas esas presentaciones judiciales de entidades que defendían a consumidores, un fallo de la Corte que había frenado uno de esos aumentos de la gestión de Macri en la tarifa de gas y que justamente marca este punto que decís que también muestra ahora la postura que tiene la justicia de no meterse. No, por eso el tema está saldado desde el punto de vista de la batalla cultural. Obligaba a esto que decís vos, a que el aumento de tarifas sea equivalente a un porcentaje de lo que naturalmente los trabajadores perciben en promedio de aumentos en las paritarias. Sí, a ver, a mí me parece perfecto que también las tarifas aumenten en relación a la quita de subsidios, porque los subsidios los terminamos pagando todos vía inflación o vía otros impuestos, e incluso terminamos beneficiando a sectores que no lo necesitan. El punto es que están atrasados los salarios en relación con la inflación y que se hace muy difícil hoy pagar estos servicios si te insumen un 30% del salario. Hacemos un toquecito más con Carla y me voy a hablar con Jorge Colina. A ver, Carla, voy con vos. Dale, a ver si podemos hablar con algunas de las... ¿Qué tal, señor? Una preguntita nada más, ¿puede ser? ¿Qué tal? ¿Una preguntita puede ser? ¿Les puedo hacer una consultita? Estamos difíciles hoy, ¿eh? ¿Qué tal, señor? Una consulta le hago. ¿Cuánto le lleva de su sueldo, de lo que usted gana, pagar los impuestos? Digo, la luz, el gas, el agua. Si bien ha subido un poquito, no, a mí no me insume personalmente mucho. Tendría que ser, me parece que la mayoría de la población esté en blanco y no en negro, como hay cantidades, para que los impuestos alcancen para todos, ¿no? Claro, la suba de los servicios que se ha dado en las tarifas de los servicios concretamente, ¿le insume más de su salario de lo que gastaba antes, ponele, hace 2 años, por ejemplo? No, para nada. No. Está bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? A ver, si podemos hablar. ¿Qué tal, señora? Una consulta, ¿puede ser? Le hago una preguntita, ¿puede ser? Que está con los perritos paseando, la molesto 2 segunditos. ¿Cuánto le lleva de su sueldo pagar los servicios? Digo, la luz, el gas, el agua. Todo. ¿Todo su sueldo? Todo. ¿Le aumentó mucho? ¿Le significa mucho del gasto de su salario? Porque trabajo pocos días y lo que gano es una semana pagar la luz, otra semana pagar el gas, claro. La otra semana comprar medicación y la otra pedir a los hijos. ¿Le ha pasado alguna vez no llegar a poder pagar los impuestos? Sí,
Me han cortado, reducido el agua, no cortado, pero sí me redujeron porque el agua no te lo cortan, pero te reducen el servicio. El gas sí te lo cortan súper rápido, pero bueno. Sí, muy difícil. Gracias, señora, muy amable. Gracias. A ver si podemos hablar. Señora, ¿qué tal? Una consultita puede ser, ¿cuánto le lleva de su sueldo pagar los servicios? La luz, el agua, el gas, quizá también el transporte, si es que tiene que usar para ir a trabajar. Y cerca del 75% más o menos. ¿De su sueldo le lleva a pagar los servicios? Sí. Un montón. Bastante. ¿Le ha subido mucho este margen, digo, con respecto a, por ejemplo, 2 años atrás? Y cada vez alcanza para menos. Sí. Así que, nada, hay que seguir adelante. Gracias, señora. A vos, hasta luego. Gracias. Bueno, la diferencia que hay, ¿no?, entre una persona y otra, que quizá a una le lleva el 20%, a una el 15% y a la otra más del 50%. ¿Qué tal? Le hago una consulta. ¿Cuánto le lleva de su sueldo pagar los servicios? La luz, el gas, el agua. No, tendría que hacer el cálculo, pero menos del 20, no sé. Está bien. Sí, aproximadamente. ¿A eso le suma transporte? ¿Usted tiene que tomar transporte para ir a Sí, trabajar? hago mucho home office, así que no Ya, con eso son transporte, sí. Sí, transporte no tanto. Pero las tarifas de los servicios han aumentado mucho relativamente con respecto a 2 años atrás, por ejemplo. Sí, pero me parece que acompañaron un poco a la inflación. Lo que pasa es que, bueno, venían muy atrasados, ¿no? Pero sí, está difícil todo, la verdad que Fue reduciendo también los subsidios. se fueron reduciendo los subsidios. Bueno, para mí era algo que tenía que darse en algún momento, pero es verdad que la gente tiene menos poder adquisitivo. Eso se nota, la verdad es que se renota. Yo tengo un local y se nota que la ¿Se gente vende poco en el local? sí, se vende menos. Yo hago la estadística, todo neteado de inflación y cayó bastante el consumo, sí, lamentablemente. ¿Qué es lo que vende? ¿Le puedo preguntar de qué se comercio? Tengo un local de hierbas orgánicas y de mates. Y la verdad es que cayó. Si hay algo que se consume acá es la yerba, ¿no? Y Sí. usted nota esta caída igual. Sí, pero ¿Y son cuánto hierbas cayó más o orgánicas que por ahí menos? son un poquito más caras. ¿Cuánto le ha caído más o menos en porcentaje? Más de un 20% ¿En cuánto tiempo? en un año. En un año. Sí, esperemos que suba, ¿eh? Esperemos que suba. Todos esperemos. ¿Usted está en la misma situación? No sé qué situación tiene ella. Mamá jubilada. ¿Usted es jubilada y le alcanza la jubilación? Sí, porque es una porquería. La jubilación pago una cosa nada más. ¿Qué paga? Pago los gastos de administración, un poco más que los gastos de administración. ¿No tiene que pagar luz, gas, eso? Sí, todo eso tengo que pagar, pero... como ¿Cuánto le tengo lleva de la otra jubilación plata. eso? ¿Qué? ¿De la jubilación cuánto le lleva a pagar todos esos La servicios? administración no llego a pagarla entera. No, porque pago el doble. Bueno, papá le dejó Gracias. plata por suerte y puede vivir con eso. Claro, Muy bien, vivo bueno, con la es viuda. plata de mi padre. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, se da todo, Claro, ¿no? vive de los ahorros, la caída ¿no? de las Porque ventas. Bueno, lo que vos mencionabas los servicios recién, claro, vive de duplicarían algo de lo que plata ella que le percibe quedó. como jubilación. Débora, Totalmente, atención totalmente. porque vos lo marcaste, pero en un rato hay un cónclave en el Ministerio de Economía, ya lo hemos hablado, vienen la mayoría de los gobernadores del norte, donde van a prestarse a votar en el Senado, seguramente en septiembre, que confirmen la eliminación en distintas zonas de la Argentina del régimen de zonas frías. Es decir, todo lo que estamos hablando ahora incluye buena parte de Buenos Aires, se les va a quitar el subsidio que morigeraba justamente el valor de las tarifas de gas. Esto va a implicar de que gran parte de Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, pierdan eso, no así los sectores más vulnerables que lo van a sostener, pero la clase media va a perder ese régimen de zonas frías. Sin embargo, hay una noticia positiva para el norte del país. Los gobernadores sí, van a prestar su voto en el Senado. A cambio, van a crear un nuevo subsidio raro, ¿no? Sacan un subsidio y crean otro para el régimen de zonas cálidas. Sabés que hay altas temperaturas durante buena parte del año en el norte y se les va a dar justamente porque todo esto que vos estás planteando y con el trabajo de Carla muy bueno ahí, en el norte están sufriendo los altos valores de las tarifas Por de eso electricidad. nosotros estábamos circunscribiendo esto al AMBA, sobre todo porque el tema del transporte, si vos hablas con cualquier persona del interior del país, te dicen ustedes todavía se quejan cuando nosotros venimos pagando el transporte el doble o el triple que en Buenos Aires de tiempo. Por eso lo estoy circunscribiendo al AMBA. Vamos a sumar a Jorge Colina, que es economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino de IDESA. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, acá se explica un poco por qué esa sensación, ¿no?, de mal humor social, por qué se retrajo el consumo en muchos sectores, tanto el impacto de los servicios en el salario de los trabajadores como este dato que da el CIPA hoy respecto del promedio de caída del salario de los trabajadores privados registrados, que da 0,6% abajo de la inflación, Sí, ¿no? Sí, en realidad la caída es 4%, es decir, hoy el salario de un trabajador formal está ganando en términos reales 4% menos que lo que ganaba en noviembre del 2023, o sea, un mes antes que subiera el gobierno. Sí. Entonces, no subió el salario real, si bien pasó la inflación, el salario real no se recuperó y ahora resulta que, bueno, los servicios están menos subsidiados, o sea, salen más caros. Y hay otro tema, el tema de que la tasa de interés quedó muy alta y por eso es que mucha gente no está pudiendo pagar la tarjeta, por ejemplo, y hay altos niveles de morosidad. Y es porque, digamos, la gente no pudo recuperar su salario real y entre los servicios y las tarjetas de crédito está todo, digamos, bastante más caro y por eso es que la gente está sufriendo la caída en el consumo que luego se ve en la calle cuando el comerciante dice, bueno, estoy vendiendo menos. Claro, recién, mira, en la calle era muy elocuente, salvo una o dos personas que decían, no, yo no tengo ningún problema, pago sin problemas los servicios, pero la mayoría, si bien hoy el informe, el relevamiento del IAC dice que se triplicó prácticamente, ¿no? Desde que inició Milei era el 5% del impacto en los salarios, el pago de servicios, hoy es el 12%. Pero mucha gente en su economía de bolsillo diaria decía, en mi caso es el 75, en mi caso es el 80, en mi caso es el 50, lo que destino de mi sueldo al pago de los servicios, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí entendés por qué queda poca plata para gastar en otras cosas, ¿no? O por qué la gente se está endeudando para comprar el alimento, ¿no? Las cosas del consumo cotidiano. Claro, de verdad con la gente que decía el 80%, exageraron un poquitín, son los que más lo sufren. Por eso es que le ponen un porcentaje que es irreal, pero es muy alto. Sí, a lo mejor meten en el medio los impuestos, meten también el alquiler, probablemente metan todo lo que son los gastos fijos que tienen hoy como familia o como asalariados y el resto que les queda, que es muy poquito, un 20, un 15, un 25, para bueno, comer, para, bueno, en fin, o recreación, o comprarse ropa o alguna otra cuestión. Sí, además generalmente la gente vive en pareja, con lo cual son más de un generador de ingresos, ¿no? Pero digamos, de todas formas, la salida de esto es que la economía pueda empezar a crear empleos, o sea que las empresas empiezan a vender más, con lo cual van a demandar más trabajadores, y cuando demandan más trabajadores suceden las dos cosas, aumenta el empleo formal y aumenta el salario también, porque cuando hay mayor demanda es cuando empieza a aumentar el salario. Y si el salario empieza a aumentar por encima de la inflación, aunque sea poquito, ya la gente va a empezar a sentir un pequeño relax en términos de que, bueno, se le va a alcanzar un poquito más para llegar al fin de mes. Pero la economía tiene que empezar a crecer para que esto suceda. Claro, lo que pasa es que el crecimiento de la economía se está dando en la Argentina de una manera muy dispar, ¿no? Porque tenés sectores que traccionan hacia arriba el indicador, que siempre es un promedio, todo el sector de la energía, vaca muerta, bueno, las recientes noticias sobre YPF, el campo, la minería, pero después tenés sectores de la industria, de los servicios, de la construcción, de la obra pública, que están paralizados o que están con mermas en su productividad, ¿no? Sí, o sea, la dinámica en la Argentina hoy está en el campo. En el campo, ya sea la pampa húmeda, como en vaca muerta, como en las minas. La economía urbana es la que está sufriendo. Y hay un factor, digamos, que la tiró abajo, el tema de la construcción, que yo creo que ahora va a empezar de nuevo el tema de la obra pública y habría que motorizar el tema de los créditos hipotecarios. Ahí el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y un montón de recursos. Y ahí de eso estábamos haciendo unos cálculos diciendo, mira, si usáramos solamente el 4% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad... Sí, ese es un proyecto que sé que algunos empresarios le han llevado al gobierno respecto de la utilización del FGS, pero bueno, no sé si ha tomado nota el gobierno respecto de la eventualidad de poder utilizar esos recursos para reactivar el crédito, ¿no? Sobre todo en el sector hipotecario. Sí, claro. No, y si bien vuelve la creación de viviendas en las ciudades, eso va a mejorar un poco el tema de la actividad en la economía urbana. Gracias, Jorge. Muy amable por hablar con nosotros.
Ustedes. Jorge Colina es economista. Bueno,